A ver, los tenedores de créditos UVA, ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés. Digo, es como que... Pero la inflación se fue al demonio, ¿no? Ahí está el problema, la inflación al demonio y los salarios... Vamos a ponerlo en estos términos. Hubiera entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta. Pero en el caso de los créditos UVA, la mayoría lo tomó en el 2017, impulsado por el gobierno en ese momento. Que el gobierno le puso una pistola en la cabeza para que los tome. Casi prácticamente no había, el único crédito que había era el UVA. No sé, digo, que le pusieron una pistola en la cabeza, usted podría... No, el gobierno incentivó, hizo publicidad. Igual póngase en el... De vuelta. No, bueno, cada uno se arregla como puede. A ver, usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y ahora como el resultado es adverso, usted quiere que lo pague otro. O sea, eso está incorrecto. Cuando dijo el presidente electo, nadie les puso un revólver en la cabeza, la imagen es muy fuerte porque estamos hablando de más de 100.000 familias y en su momento no había otra opción de crédito. Entonces me parece que el presidente electo no sabe bien cómo funcionó este sistema, solo está en contra porque no es un presidente que quiera que el Estado intervenga en defensa de las familias que venimos peleando hace tantos años contra el sistema financiero. Empecé en el 2017, fines del 2017, con 9.800 pesos, el mes que viene es arriba de los 200.000. Pedí 2 millones, estoy debiendo más de 35. Aparte hay algo que hay que saber, la UVA es el único índice que se indexa absolutamente todos los días. O sea, yo cuando me levanto a la mañana estoy debiendo entre 300 y 500.000 pesos más por día. Mira, yo pedí 2.700.000 y hoy estoy debiendo alrededor de 40 millones. ¿Temes que en algún momento, si no podés seguir pagando, te quiten tu propiedad? Sí, obviamente. Nosotros lo que estamos pidiendo es salir un poco del sobreendeudamiento, que es lo que venimos pidiendo a los diputados, le pedimos también a los senadores, y cambiar la forma de indexación de los créditos. Estamos tratando de queriendo ir a lo que es el índice casa propia, que es un índice mucho más relacionado con los sueldos y con los ingresos que con la inflación en sí, porque la inflación es galopante. ¿La ley de alquileres se deroga? Absolutamente. Es algo que le ha generado un daño enorme, sobre todo en los segmentos mucho más vulnerables que no tienen forma de cubrirse, ¿no? Bien. ¿Cómo va a ser a partir del 10 de diciembre? Porque incluso a muchos se les terminan los alquileres el 10 de diciembre. ¿Cómo va a ser esa negociación? ¿Cómo el inquilino y el que es propietario se sientan a discutir? Bueno, lo haces con el Código Civil, eso es lo que debería ser. Digo, si es un contrato entre partes, ¿qué tiene que estar interfiriendo el Estado? La derogación de la ley de alquileres significa que no haya marco regulatorio, que no diga cuánto tiene que durar un contrato de alquiler, que no diga cada cuánto se tiene que actualizar, que no diga cómo se tiene que actualizar. Cuando no hay reglas y cuando vos tenés un sector que tiene capacidad de imponer condiciones abusivas y otro sector desesperado, digo, esa combinación es caótica, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Abrimos, como siempre, introduciendo la temática que vamos a tratar hoy, porque en diferentes entrevistas y ya en lo que va siendo la conformación de su gobierno, Javier Milei ha ido adelantando cuáles serán sus diferentes políticas en varios aspectos. Una de ellas, y por eso tenemos estos dos temas que veían ustedes recién, es el tema de la vivienda. No lo queremos tomar aisladamente, porque por un lado, desde lo que será el gobierno que asumirá desde el 10 de diciembre, se ha dicho que no se va a dar ningún tipo de ayuda o asistencia a los deudores de créditos UVA, aquellos créditos que se tomaron durante los 4 años del periodo de Mauricio Macri como presidente y que estaban indexados por inflación. Y que hace que, por ejemplo, hoy muchísima gente tenga cuotas altísimas y que siga debiendo muchísima plata. Eso fue la política de viviendas del gobierno de Mauricio Macri. Por otro lado, y que hoy, se hace imposible pagar. Por otro lado, también desde las fuentes del gobierno, incluso el propio presidente electo ya ha dicho,
vamos a la derogación de la ley de alquileres, lo que ha planteado mucha incertidumbre para familias que están alquilando, a quienes se les vencen sus contratos, quienes tienen que renovar, quienes, deberán negociar de qué manera. Tengamos en cuenta que el gobierno asume el 10 de diciembre, no es para alarmar a nadie. Está hablando de derogar una ley. Para derogar una ley no se hace el 11 de diciembre. Hacen falta acuerdos legislativos, hace falta que pase por el Parlamento. Por eso tenemos aquí hoy a Lorena Fernández Milicay, que es abogada representante de Deudores UBA, y Maximiliano Vitar, también es abogado y presidente de Inquilinos Córdoba. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar. Buenas noches, un saludo. Bueno, ¿cómo cayó este anuncio, Lorena, de la no asistencia de Deudores UBA e incluso con las frases, por ejemplo, del presidente electo, culpabilizando a quienes habían tomado esos créditos? Obviamente que cayó muy mal, obviamente que hay un estado de zozobra e incertidumbre entre los deudores. Es muy grave, ahí lo estaban viendo, gente que está debiendo 40 millones de pesos, sacó 2, deben 15, depende del crédito, la incertidumbre. Hasta acá venían, si bien el gobierno anterior tampoco dio una solución de fondo. Eso te iba a decir, el gobierno actual, que tiene plazo hasta el 10 de diciembre, tampoco intentó, digamos, algunas modificaciones. No intentó modificaciones, sí puso parches a través de decretos de necesidad y urgencia dictados a partir del 2020, de la pandemia, donde iba paliando el tema de la cuota, donde iba suspendiendo las ejecuciones. Hoy por hoy las ejecuciones van a estar suspendidas hasta el 10 de diciembre. Después, si están suspendidas en este momento, sí, por ley. Bien. Sí. Después, si entras en mora y no podés pagar y te inician la ejecución. ¿Tenés el dato de a nivel país y en Córdoba aproximadamente cuánta gente estaría en mora ya, digamos, que si se levanta esta ley, por ejemplo, estarían en riesgo de una ejecución? No tengo el dato exacto de qué gente está en mora, porque la verdad que ese dato lo manejan los bancos y nunca lo quieren dar. Ah, bien. O sea, no lo quieren dar. Obviamente que en los grupos de hipotecados hay gente que puede llegar a decir estoy en mora, pero no podemos, en base al que diga en un grupo que estoy en mora, sacar un promedio a nivel país. ¿A cuánta gente estás representando vos actualmente, Lorena? En realidad yo represento una acción colectiva contra el Banco Nación, que es como el 70% de la mayoría de los créditos se han viabilizado. La cartera crediticia UBA del país estaba canalizada a través del Banco Nación. Por lo tanto, esto sí fue una política del gobierno. O sea, nadie le puso una pistola en la cabeza a nadie, pero sí fue fomentado por el gobierno, con publicidad, a través de los índices inflacionarios, prometieron inflación de un dígito, los vendieron como la panacea. Es cierto que la tasa de interés era baja, pero también es cierto que en ese momento no había otras opciones para el acceso a la vivienda. Y lo que más me preocupa de las declaraciones del presidente electo es que va a una derogación de la ley de alquileres, pero también va a tener que derogar la Constitución, porque el garantizar la vivienda es una política de Estado que está garantizada en la Constitución. El acceso a la vivienda está garantizado y debe estar asegurado por el Estado a través de crédito, fomento a la vivienda. La ley de los UBA no fue mala en su inicio, tenía por fin fomentar la vivienda, pero después se desvirtuó con el tema de los índices inflacionarios. Quédate ahí un minutito porque lo voy a sumar a Maxi. Vienen planteando de la Asociación de Inquilinos no solamente hablar de los alquileres, sino de una política de acceso a la vivienda. Pero los toca de lleno algo que ha dicho el presidente electo. Vamos a ir hacia una derogación de la ley de alquileres. ¿Ya se han pronunciado ustedes, Maxi? Sí, bueno, obviamente es una declaración que no tomó por sorpresa, principalmente porque ya lo venía planteando él en el marco de lo que fue el debate hace 2 meses de la ley y estaba dentro de su plataforma. El tema está en que volvemos a una situación de inestabilidad, incertidumbre y más que todo paralización del mercado inmobiliario en un proceso o en un momento del año que es muy crítico para quienes alquilan, principalmente porque desde noviembre a marzo más o menos son el periodo donde se hacen más renovaciones de contratos, se vencen más contratos. Para que no quede en términos abstractos, ¿qué significa eso que decís vos? Paralización, digamos. ¿Qué le implica a la familia que están alquilando y tienen que renovar a los que quieren cambiarse de vivienda, los que están buscando? Y los dos efectos más grandes que hay es que los contratos que se estaban discutiendo en marco de renovación dicen, no, bueno, esperemos a ver qué pasa.
O en su defecto dicen, bueno, no, iban a poner la vivienda en alquiler, pero como no saben en qué marco puede ser, especulan o esperan a ver cómo va a ser la realidad. Y la verdad es que un propietario puede esperar 4, 5, 6 meses, un año, pero un inquilino necesita un lugar donde vivir. Convengamos, y esto también hay que decirlo, Maxi, porque no es la primera vez que venía a este programa, no es la primera vez que lo planteamos y ya se le hacían manganetas a la ley, o se firmaban cosas por fuera, o se apretaba, digamos, a los inquilinos. Entonces, digamos, estábamos en un mal marco que ahora puede llegar a empeorar, ¿no? Bueno, esa era la segunda cuestión que quería hacer hincapié. El problema es la informalidad o la ilegalidad. Es decir, si nosotros en este marco de confusión, ¿qué pasa? Bueno, ante una retracción de la oferta, ante una inestabilidad, una paralización del mercado, bueno, te empiezan a ofrecer condiciones de contrato para firmar que son por fuera de ley. Plazo de 2 años, plazo de 1 año, prórroga de 6 meses, ajustes que son por fuera de la ley, que no están establecidos de acuerdo al índice que establece la ley. Entonces, la verdad que es un combo muy complejo, y además también porque creo un poco lo que planteaba recién Lorena, yo creo que el tema es que volvemos a discutir, y lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, volvemos a centrar la discusión del acceso a la vivienda en ley de alquileres sí, ley de alquileres no, y volvemos nosotros a insistir que esto termina siendo una discusión parcializada de un problema constitucional que a nuestro entender tiene que ser abordado de manera integral. Y en este sentido, un poco el debate que se dio en estos últimos 2 meses, había un amplio consenso de todo el arco político e incluso en las inmobiliarias que el problema no es la ley. El problema era la situación macroeconómica, que era muy inestable y no la pudo estabilizar el gobierno actual, y a su vez también avanzar en distintas reglamentaciones o regulaciones sin una autoridad de aplicación. Entonces eso genera de que haya una dificultad en poder saber cuáles son los beneficios o qué es lo que se puede mejorar en una ley, porque en realidad no se cumple. Entonces, si nosotros hoy no tenemos un órgano de control y a su vez vamos a un escenario en el cual en términos macroeconómicos son peores de lo que estamos ahora, porque vamos a un escenario con mayor inflación, vamos a un escenario con una posible recesión que impacta en las personas que trabajan y que pagan el alquiler, que pueden perder su trabajo, y además impacta también para conseguir garantes de trabajos registrados y la posibilidad de ir a una dolarización. En todo ese marco, la propuesta del gobierno... Que ya se desinfló un poco eso, la dolarización. Sí, ya se desinfló un poco, pero la realidad es que la expectativa, por lo menos en materia de alquiler, está, porque vos, a pesar de que tenés una ley que te prohíbe que los contratos se pueden publicitar y firman en dólares, se hace igual. Se hace igual, por lo menos implícitamente y ya explícitamente también. Exactamente. Entonces, en ese marco, la verdad que si la salida o la propuesta del gobierno electo es ir a un proceso en el cual no tengas ni plazo mínimo para sentarte, de plazo mínimo de contrato, no tengas plazo o forma que define el propietario cuánto es el monto del alquiler inicial, cuando te fijes más o menos lo que es el ajuste, que en su momento puede ser de trimestral, cuatrimestral, que era 45-60%, estaban planteando en algunos contratos hace un mes, y a eso posibilidades que sean incluso ajustes hasta mensuales, o si no, que los contratos sean en dólares. La verdad que yo no veo que esa sea la salida, por lo menos para las familias que alquilan. Había un dato muy gráfico que decía una mujer en uno de los tapes que planteamos recién, esto de que impacta para ponerlo en número. Dice, yo me levanto, veo la actualización de mi crédito UVA y todos los días estoy debiendo 300 o 500 mil pesos más. ¿Es así? Sí, no sé en el caso de ella, el crédito UVA tiene una particularidad que cada caso es diferente, porque cada escritura hipotecaria es diferente, porque cada banco puso una tasa de interés de acuerdo al año en que se tomó el crédito. Entonces los del Banco Nación oscilaban entre los 3,5 y después llegó hasta los 8, los otros bancos empezaban ya en un 5 y así. Entonces decir que todos son iguales los casos, la verdad que no se puede. Claro. Pero sí hay generalidades. Que el UVA aumenta a diario es así, el índice está publicado en la página del BCRA, por lo tanto si eliminan el BCRA no sé quién va a calcular el UVA, eso también sería un problema. Pero para este tipo de créditos, entre otros. Pero que aumentan diariamente, la tasa de interés es baja, pero el capital en los casos que yo represento
se ha disparado más del 600%. Es decir, una persona debía en octubre de este año más del 600% de lo que había tomado de capital sin contar la tasa de interés. Entonces, empezaron pagando una cuota que no llegaba a los 30.000 pesos en el año 2018, que era un crédito caro ya. Claro. Pero pagable dentro de todo. Y claro. Hoy están pagando 350.000 pesos y más también. Claro, ¿qué ingresos hay que tener? Y a ver, para que se entienda también, Lorena, porque a veces explicamos estos créditos y más de un comentario ha sido, bueno, está bien, pero las viviendas se revalúan y demás. Pero estamos hablando que estarían operando con las leyes salvajes, si se quiere, del mercado en un contexto inflacionario. No es una política de vivienda como se la vendió cuando esos deudores entraron en esos créditos. Eso digamos. Salieron a decir los defensores del crédito en la época del macrismo. Claro, me recuerdo. O los proyectos de ley. Pero ahora también escuché esos comentarios. Sí, entonces, es que es el paradigma de los que defienden este tipo de créditos, porque en realidad lo que están defendiendo es a los bancos. Los bancos ya ganaron, como te explico. ¿Qué ganaron los bancos? De hecho, está publicado en el BCRA también, donde está la información anual por crédito de cada banco del país, de cada banco que podía otorgar este tipo de créditos. Entonces no lo estoy diciendo yo, y ni siquiera es no es una adivinanza, es una información pública. Ya ganaron los bancos. ¿Querías decir algo de eso, Maxi? Sí, que también, incluso yo me acuerdo que fue también una promoción en la cual decían que en vez de vos pagar lo que pagabas de alquiler, con este crédito UBA te era casi lo mismo y pagabas para tu casa. Y la verdad que se terminó disparando muchísimo más y mucha gente terminó mucho más complicada. Y yo por ejemplo, ahora, digamos, vos decías recién cuotas de 300.000. 350.000 pesos. Alguien que pagaba 20.000, 30.000 pesos en el año 2018. No hace tanto tiempo. Claro. Entonces, el problema de que la vivienda propia no es un negocio y la vivienda propia no es una inversión. O sea, por algo, este tipo de consumidores son consumidores financieros. Un tomador de crédito hipotecario es un consumidor financiero y también están parados por la Ley de Defensa del Consumidor. Porque no me queda mucho tiempo para los dos, pero quiero saber, digamos, esta acción colectiva que están planteando, ¿qué trámite tiene? ¿Hacia dónde apunta? Es un trámite que lleva años. Nosotros tuvimos 2 años y la estuvimos poniendo en pista, peleando contra el tribunal. Está en juzgado federal, fue a la Cámara, porque esta acción colectiva se planteó a través de una fundación que tiene una personería jurídica especial para poder plantear este tipo de acciones colectivas. No es un listado de gente que nos firmó la demanda, son cuestiones ya más técnicas, pero nos desconocían la personería, la legitimación activa. O sea, nosotros tuvimos más de 2 años solamente dialogando contra el tribunal. Claro. Para después poder notificar a la contraparte, que es el Banco Nación. Bien. Sí, yo 3 cuestiones que me parecen importantes resaltar. La primera es que esta cuestión de la libertad entre partes y que el Estado no tiene que intervenir, un poco recién lo planteaba Lorena. O sea, con ese criterio tendríamos que derogar todo el Código Civil, porque la realidad concreta es que el Estado, a través de su poder de policía, regula todo. Si no, no tendría que regular nada el contrato de donación, de compraventa, el contrato de mutuo, de leasing. Son todos contratos que regulan el acuerdo entre partes. Entonces, la verdad que eso es desconocer cómo el funcionamiento del ordenamiento jurídico en realidad. Segundo, plantear la derogación entraría en una contradicción, porque si vos derogás la ley de alquileres en su totalidad, indirectamente prohibís la actualización de los alquileres, porque la ley de alquileres derogó el artículo de la convertibilidad que prohibía la indexación de los alquileres, con lo cual otro problema más. Tercero, que no me parece menor, es que nosotros venimos en un contexto en el cual se trata de replicar constantemente cuestiones ideológicas y que aparentemente tratan de buscar en algún sentido solución a la gente, pero termina siendo discusión ideológica. Y esto no le va a brindar una solución a la gente, y directamente les va a empujar a la calle. Y además son soluciones y propuestas y planteos ideológicos que ya se aplicaron en nuestro país. En las palabras en una de las entrevistas de Javier Milei, el presidente electo dijo proteger a los más vulnerables. ¿Qué entendías vos, digamos, o por lo menos, digamos, yo escuché esa entrevista
la protección de los más vulnerables derogando la ley de alquileres. Yo no pude entender mucho yo de qué se tampoco, trata. es más, a mí me sorprendió, incluso es más, en este sentido, o sea, a plantear de acuerdo entre partes, es realmente desconocer cómo es el funcionamiento cuando un inquilino se siente a discutir con un propietario de una inmobiliaria. O sea, la realidad es que si vos no estás de acuerdo con alguna condición o algún contrato o algo que te está sucediendo, te responde el otro lado: si no te gusta no alquiles, claro, o si no te gusta andate. Entonces en esa condición de igualdad no existe. Entonces el sector vulnerable sería el inquilino. Y en esta cuestión de que muchas veces, también tomando un poco lo que muchas veces plantea la vulnerabilidad, o sea, responder o que hoy están siendo los más vulnerables, yo creo que el problema está más en concreto, es que vos hoy en día, si insistís constantemente en la libertad de mercado, lo único que vas a hacer es empujar a las familias a la calle, porque realmente esta libertad de mercado nos lleva en un contexto como estamos actualmente, realmente a una situación de que no podamos alquilar. No es solamente, porque digo, en las discusiones sobre la ley de alquileres que hubo, las rediscusiones, había medio una mirada porteñocéntrica, digamos, lo que estaba pasando con los departamentos en el centro porteño, los alquileres temporarios y eso. Digo, la realidad en el país son muy diferentes, de punta a punta, ¿no? Sí, son muy variadas, pero sí creo que en algunas hay unas generalidades que se repiten o se replican desde La Quiaca hasta Ushuaia. La realidad es que nosotros hablar de libertad de mercado para nosotros es retroceder en derechos, hablar de acuerdo entre partes es retroceder en derechos, y más que todo también en esta propuesta de que esta libertad de mercado va a generar una mayor oferta y esa mayor oferta va a implicar que los alquileres bajen. No sucedió en la Argentina. O sea, cuando se planteó en la Argentina una libertad de mercado, que se desregularon los alquileres y que se promovía los beneficios fiscales para construcción de viviendas, no solamente que nosotros pasamos de destinar el 4% de nuestro salario en el pago del alquiler al 50%, sino que a su vez también en los últimos 20 años han ido decreciendo la cantidad de propietarios, a tal punto que hoy es ridículo pensar que cada vez hay menos propietarios y tenemos casi 2 millones de viviendas vacías en nuestro país. Una última, simplemente, porque ya se ha anunciado a Ricardo Inti Alpert como secretario de Vivienda dentro de esa reestructuración de ministerios que propone el nuevo gobierno. ¿Genera alguna expectativa? Digo, alguien que, digamos, ya venía hablando de planes de vivienda, o por lo menos en un marco de anuncios de paralización de la obra pública, bueno, Inti Alpert como que ha ido por otra línea. ¿Genera alguna expectativa, digamos, o no? Mira, la verdad yo lo he escuchado en algunas oportunidades. Él venía teniendo un planteo no solamente de distintos planes de vivienda, particularmente del Estado, sino también mejorar las condiciones habitacionales de las viviendas que ya están, claro, porque hay un relevamiento en el cual, por más que tenga una vivienda, las condiciones de habitabilidad o de vivienda digna no se cumplirían. Ahora, eso choca con el planteo de que desde el Estado no lo pueden aportar, y si hoy un inquilino está destinando el 50 al 60% de su salario en el pago del alquiler, no entiendo cómo de la forma privada puede acceder a una vivienda propia, o en su defecto, si hoy está destinando o está en una situación delicada, cómo desde su propio bolsillo pueda generar condiciones de endeudarse para mejorar su vivienda. No me queda más tiempo, gente. Yo gracias. Creo que la vara la va a poner Milei, y ya la puso. Con respecto a esto, a la vivienda. A la vivienda, o sea, es un contrato entre partes, lo negocian entre las partes y el Estado no se tiene que meter. Les agradezco a los dos haber estado acá. Obviamente que es una situación que genera mucha preocupación en miles de familias a lo largo y ancho de la Argentina, que alquilan, que tienen créditos UBA, que están intentando acceder a la vivienda, y la verdad ven un panorama, un horizonte bastante poco prometedor. Veremos qué es lo que ocurre. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más Redacción Abierta.